Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre le quiero ayudar. Lo sé.
Por Cristo hemos sido comprados con su sangre. Él ha pagado por nosotros el más alto precio. Pero por nosotros, por su amor, hemos recibido la salvación. Solo por Jesucristo, por su sangre preciosa, la cual derramó en el Calvario. Por eso también este himno dice, ¿no? Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Sí. Vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno número 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración. Con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Él ha derramado hasta la última gota por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha dado la salvación. Y por eso es muy necesario que creamos en el corazón
que por Él somos justos, santos y perfectos, por ese sacrificio que ha hecho en la cruz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, con una sola, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Es el Evangelio el cual debemos compartir al mundo y a las naciones, mediante nosotros como un instrumento, llevando esa palabra tan preciosa a la cual Dios nos da. Solamente Dios puede trabajar con nosotros y mediante nosotros, así compartiendo su Evangelio hacia todo el mundo. También saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales y también puedan compartir el enlace a otras personas para que puedan ser parte también del culto. Pero más aún, ¿no? Si es que pueden asistir y venir a este lugar para compartir los hermanos todos juntos. Así de esa manera avanzar con el Evangelio y la palabra y juntos los hermanos seguir avanzando. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 458.
Himno 458. Junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua bebida cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Hermanos, buenos días. Dios nos permitió un domingo más para poder adorar y glorificar su nombre. Amén. En esta hora, hoy es el culto para poder adorar y glorificar su nombre. En esta hora vamos a invitar para que pueda orar para el culto de hoy día al hermano Martín Quispe. Sí, ya pase, hermano, por favor. Así Dios está guiando, ¿no?, la iglesia. Sí, hermano, muchas gracias. Buen día, hermanos, hermanas. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, reunidos acá en el lugar Confederación de los Mineros, Señor. Tú permitas, Señor, esta mañana un día especial, Señor, el día domingo, Señor. Y te agradecemos, Señor, por esta reunión, Señor. Tú reúna a tu pueblo. Que lleguen, Señor, más pronto posible para poder escuchar tu palabra, Señor Jesús. Y agradecido, Señor, por la salvación tan valioso, Señor, nos regalas, Señor. Y te agradecemos, Señor,
Por medio de esa cruz, Señor Jesús, has perdonado a todo el mundo, Señor. Te agradecemos, Señor, por la muerte, Señor. Por la muerte, Señor, somos nosotros rescatados, Señor. Que nosotros estábamos camino hacia el infierno, Señor. Pero tú dijiste, Señor, un momento, solamente acepta mi palabra, verás la vida eterna. Señor, agradecidos somos, Señor. Somos benditos, Señor, lo que estamos acá. Hoy, Señor, sentados en este lugar, Señor. Solamente tú dirijas, Señor, a tus siervos, Señor, para poder compartir la palabra. Esta palabra verdadera, Señor. Única palabra, lo que nos fortalece, lo que nos dirige en nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, hoy día estemos reunidos todos, Señor. Que lleguen, Señor, los invitados, también los hermanos, los que no llegaron, pueden estar hoy día, Señor, acá, presentes, Señor Jesús. Gracias, Señor. Así te agradecemos, Señor, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Así, Dios durante toda la semana o todos los días nos cuida muy bien, ¿no? Así pienso. También ahora es tiempo de testimonio. Hoy vamos a invitar al hermano Rubén Ancalle. Si él va a testificar, va a compartir su testimonio. Sí. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estoy acá para, no testificar cómo Dios trabaja en mi hogar, cómo trabaja en la zona. Y es maravilloso cómo Dios manifiesta su gran bendición en mi hogar, especialmente porque de alguna manera con las dificultades que hay en el hogar, que hay en los mismos estudios de mi hijita, veo cómo Dios trabaja en su corazón y veo cómo Dios le da nuevas fuerzas, ¿no? Con las dificultades de los exámenes, de tantas situaciones que se presentan en esta vida terrenal, pero estando con Dios, todo se consigue, todo se puede y es más fácil el camino, ¿no? Y esa carga que más antes yo llevaba de mi espalda, llevaba semejante carga, era difícil sobrellevar eso, ¿no? Esa situación con el esfuerzo de uno, pero ya teniendo a Dios, teniendo por medio de Dios a su Hijo Jesucristo, cómo Él llevó nuestra carga, me siento más ligero, más libre y más dichoso, ¿no? Quiero compartir una palabra esta palabra hermosa que ha venido, me recuerdo que está en Salmos 40, 31. Perdón, Isaías 31. Isaías 40, 31. Y leo, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recordaba esta palabra principalmente porque le veía muy preocupada a mi pequeña hija, ¿no? A Natalie, que ahora ya ha salido bachiller, está estudiando en la universidad. Tenía tanta dificultad, mucha dificultad y a veces hasta en los exámenes todo se puso muy sentimental. Quizás ella, debido de tener ese carácter de mi persona, porque yo soy muy sentimental. Cuando algo me lastima o algo me duele o algo veo que está mal o no puedo solucionar, lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Pero cuando ya conociendo la salvación, ya veía que pidiendo a Dios y clamando, daba nuevas fuerzas, ¿no? Yo eso le compartía a mi hija. Me decía, papá, tengo estos exámenes, tengo estas dificultades, veo que es muy diferente la universidad que la escuela, que el colegio. La enseñanza en la escuela está muy deficiente, porque llegando a la universidad me testificaba a mí y me decía, papá, no puedo en estas materias, tengo mucha dificultad. Tuvo comunión con el siervo,
Siervo le dio mucha orientación por medio de Dios, le abrió su corazón y principalmente le explicaba de que todo lo que hace lo haga con un propósito, y ese propósito tiene que ser junto a Dios. Y veía, ¿no?, cómo en ese momento nuevas fuerzas tenía, y como pastor Oxopar dio nuevas fuerzas al pastor que está en Estados Unidos o que está ministrando en otro lugar, cuando ha sido picado por un escorpión y estaba a punto de morir, ya que los médicos todos lo habían desahuciado, pero pastor le dio una palabra, le dio el corazón de Dios y tuvo nuevas fuerzas y levantó las alas, ¿no? Yo le decía a mi hija de esa misma forma, en la vida uno crece, uno en el momento es como aquella águila, ¿no?, que tiene su polluelo, hasta cierto momento está en el nido, pero ese nido ya, como me recordaba cómo ese nido era hecho por su madre, ¿no?, con espinas, con plumas, todo bien acolchonadito, pero llegado el momento cuando tenía que levantar alas, no quería, tenía esa comodidad. Entonces la madre lo movía y le espinaba, y poco a poco el polluelo salía y levantaba vuelo, ¿no? Pero al levantar el vuelo, caía, veía ahí cómo volando veía, y antes de que se estrelle en el piso, lo levantaba o le salvaba. Es así Dios. Me daba de cuenta y le decía eso a mi hija, que no desfallezcas, sigue con tus actividades, Dios te va a ayudar. Y en el hogar y haciendo guía, orábamos por ella, por su corazón, por los jóvenes, cómo los jóvenes se preparan tan maravillosamente que Dios les da las fuerzas tienen una presentación cultural en Sucre, pero maravillosamente Dios los prepara, les da nuevas fuerzas. Aún hay dificultad, pero con Dios yo veo a mi hija que tiene nuevas fuerzas y que tiene mucha voluntad junto a sus compañeras de la iglesia, las hermanas. Jóvenes, ¿no?, que yo cuando era joven no tenía esa oportunidad y veía, ¿no?, ¿por qué Dios no me ha permitido eso? Pero todo tenía un propósito, eso llegaba a entender. Todo tiene un propósito bien especial, nada es casualidad. He llegado a conocer también a su amigo de mi hijo, Jan, un amigo que es decepcionado de Dios. Él decía, estoy triste porque él había sido abandonado por su madre, su padre está a cargo de él, y él joven, no entendía, solamente me decía a mí, en un almuerzo que le invitó a casa, me decía de que se habían casado muy jóvenes, la juventud sin tener a Dios, sin tener un guía, sin tener nada, es descaseada, todos nos descaseamos, pero Dios me permitió abrir mi corazón, abrir el corazón de Dios para mostrarle que Dios está con él y que nunca desmaye y que nunca desconfíe. Todo tiene un propósito y tú vas a conocer el propósito. Y le comentaba del campamento mundial que va a haber en Sucre, le comentaba a su padre también que debe dejar a su hijo compartir, que no se cierre. Hay muchas dificultades. Es muy difícil entrar a un hogar que tiene dificultades, situaciones, pero ¿quién nos muestra con un corazón bien abierto, con un corazón que no tiene condición, que en un corazón tan abierto con grande amor? Jesucristo, ¿no? No nos pregunta cómo estamos, cómo eres por fuera, si eres buena persona ante los demás, sino ve nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, pedirles, ¿no?, que siempre a veces dejemos el pensamiento. Lleguemos aquí, por la gracia de Dios, estamos aquí. Eso quería testificar y estoy muy agradecido porque Dios trabaja en cada uno de nosotros y muchas cosas maravillosas nos va a mostrar. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Así Dios nos guía muy bien, ¿no?, según su voluntad. Y creo que en esta semana salí un rato, porque yo todos los días ando, ¿no?, trabajando, ¿no? Y yo le dije, hay un señor que trabaja conmigo, le dije,
él me preguntó, ¿qué le voy a decir yo? ¿Quién soy yo? Yo le dije, tú eres el discípulo de mejor vendedor del mundo, le dije. Entonces así él dijo, ¿no? Pero el día que yo he salido, no habían vendido mucho. No llegó a su presupuesto. Entonces yo le pregunté a mi hija, ¿oraste a Dios? Sí, me dijo que oró a Dios, dice. Ah, bueno, si oraste a Dios, entonces hoy igual vamos a llegar al presupuesto, ¿no? Entonces de repente llegamos hasta a un límite que tenemos que llegar continuamente, ¿no? Veo que Dios trabaja con su gran amor y también trabaja según su voluntad, ¿no? Sí, hermanos, ahora vamos a ver un video de los jóvenes que han visitado, ¿no?, al Valle de la Luna. ¿Quieren ver ese video? Yo creo que sus hijos han ido, sí. Vamos a ver el video, sí, hermanos. Yo creo que a los jóvenes les gusta ir al valle o al lugar más alto, ¿verdad? Yo creo que cuando yo era joven, igual me iba a las montañas, sobre todo pasar más tranquilo, ¿no? No sé, así yo me sentía, ¿no? Veo que Dios continuamente trabaja y entonces hoy vamos a invitar coro Nueva Alegría, van a cantar el Señor de amor y vamos a sembrar 2 himnos, ellas van a cantar. Así que Dios, ahora también tenemos que ir a Cochabamba, ¿verdad? Al Retiro Nacional. Yo creo que todos ya están preparados, ¿no? Sí, yo creo que Dios nuevamente nos va a guiar muy bien. Sí, ya pase, sí, gracias.
Coro, un momento, coro, un momento. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Cantaron bien. ¿No quieren pedir uno más? Sí. De todo, uno más. Sí, sí. No se puede. Sola ella va a cantar. Pero esta vez el coro solo pudo preparar 2 himnos. Para el próximo domingo vamos a preparar 3. Muchas gracias. Solo esta vez vamos a perdonar, ¿no? Sí. Próximo ya no. En esta semana estuve leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia, cada persona como recibía la bendición, es decir, cualquier persona que se encontraba con Jesús, siempre como recibía la gracia, aunque sus discípulos decían que no hable más fuerte, así decía, ¿no? Entonces, cuando una mujer le tocó el manto de Jesucristo y de repente Jesús se dio cuenta, ¿no? Ella creía que si tocara el manto, entonces voy a sanarme, así pensaba. Pero conforme a lo que ella pensaba, se sanó. Entonces los discípulos decían, tanta persona te aprieta, por eso tú no le molestes más, decía, ¿no? Pero Jesucristo siempre hacía su milagro. Yo creo que hoy en día también lo mismo, ¿no? Dios trabaja. Si nosotros solo poco nos acercamos al Señor, confiando de que Él va a hacer, sí o sí va a trabajar. Sí, ahora vamos a ver el video. Vamos a ver un video de la universidad. La iglesia de Corea ha comprado una universidad. Vamos a ver el video, por favor. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네
곳이 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 ¿Qué les pareció el video? Muy bien, ¿no? Creo que yo pienso que ojalá Dios me permita para mandar a mis hijos. Pienso que pueda estudiar allá. Sí, es tiempo, ¿no? Ahora para poder escuchar la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos permite. Somos benditos porque podemos escuchar la palabra y la palabra puede trabajar en nuestro corazón. Yo pienso que mis hijos, yo le dije, si escuchan la palabra de ellos, un día serán hombres de fe. Pero no escuchan, entonces difícil va a ser, porque en este mundo hay que luchar, ¿no? Pero si escuchan la palabra, mientras una persona viene aquí, mientras que escucha la palabra misma va a solucionar todos los problemas. Sí, amén. Sí, vamos a invitar al pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí, ¿miraron bien esa universidad? Sí, ¿usted desea allá estudiar? Sí, universidad muy grande, también muy hermoso, ¿no? Más o menos hay, desde el próximo año va a recibir de todo el mundo, va a enviar a Corea. Entonces ahí pueden estudiar. Luego va a abrir nueva carrera, teología. Entre los hermanos quieren ser pastores o misioneros también pueden estudiar. Sí. Entonces esta mañana vamos a buscar el libro San Lucas capítulo 19. Esta mañana vamos a ver libro de San Lucas capítulo 19. Desde el versículo 1 voy a leer hasta 10. El libro de San Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 hasta 10 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, ¿sí? Tal vez no tiene la Biblia, ¿sí? Aquí adelante, ¿no? Pueden mirar adelante, está proyectando. Si no puede encontrar rápido, ahí los tabs está proyectando, aquí adelante pueden ver. Ya voy a leer el libro de San Lucas capítulo 19, desde 1 voy a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Hasta el versículo
10 hemos leído. Zaqueo, sí, esta mañana hemos leído. Zaqueo, solo él deseaba tener mucho dinero en su vida. Tal vez su vida puede ser para ganar dinero, no ver otras cosas, solo ganar, tener más. Tal vez esa vida muy seca, ¿verdad? ¿No? Porque no conoce de otra persona, solo trabajar. Yo también dentro de la iglesia, trabajando área de staff, desde temprano hasta tarde, solo trabajar. Esa vida muy seca, hermano, porque no puede ver otro lado, solo trabajar, lograr, ¿sí? Lograr hasta mi meta. Pero finalmente logrando mi meta, y también se queda vacío, muy raro, aunque tanto deseaba lograr, pero logrando y se queda vacío. Y alguna persona toda la vida ahora trabaja dinero, compra su propia casa y finalmente entra a vivir su propia casa, pero muy raro, dice, no dura mucho. Si una semana o 2 semanas a un mes, otra vez vacío. Yo también me recuerdo, yo no quería entrar a la universidad porque mi casa económicamente no estaba suficiente. Entonces yo en vez de entrar a la universidad, ese tiempo mejor trabajar, ganar. Pero mi padre era campesino, no aprendió mucho. Tanto deseaba a sus hijos que estudie, trabaje en donde, adentro, en la oficina, en la mesa, así sin sudar, trabaje. Porque mi padre desde pequeños, 4 de la mañana salió al campo, trabajó duros. Entonces mi padre tanto deseaba mis hijos que no sufran como yo, en la oficina, en la mesa, lápices y firmar. Sí, eso, ¿sí? Luego ganar dinero. Entonces mi padre tanto me empujó. Entonces por mi padre yo ingresé a la universidad. Aunque no es buena universidad, yo entré con mochila, aquí a un lado, ¿cierto? Luego, y presentable, ropa, ¿sí? Luego bien peinado. Toda la mañana yo estudiaba, no yendo a la universidad. Pero no duraba mucho esa felicidad. Se aburre. Luego estudio, tarea, competencia, lo mismo que antes. Aunque muchas personas metan, ¿no? Así hace, pero entra, logra, pero se siente vacío, dice. Porque nuestro corazón, única manera, Dios llenando, puede satisfacer, encontrando nuestro Dios, el corazón de Dios. Entonces este mundo, para lograr, escuchando muchas veces de conferencias de educación del intelecto. Usted también han escuchado educación del intelecto. Nosotros hablamos email. Sí, muy buen contenido, ¿verdad? ¿No? Sí, eso muy bueno. Entonces yo también una vez participando al campamento de Corea, un empresario, como anciano también de nuestra iglesia, pero un empresario, tiene fábrica grande de zapatos. Entonces ese empresario anciano de la iglesia y daba conferencias y escuché. Escuchando o explicaba sobre quién puede lograr este mundo, porque ese empresario logró. Sí, entonces tiene su fábrica grande, aumentando, sigue. Luego sucursal en Corea hay bastantes. Luego sucursal no solamente en Corea, hasta otros países. Más amplia, casi todo el mundo. Entonces, ese empresario logró o no logró, hermano, según su punto de vista. Logró, ¿verdad? ¿No? Logró. Entonces, ese empresario daba su conferencia, ¿no? Luego, justo, ¿quién puede lograr? Lograr no solamente ganar dinero, también vivir felizmente. Muchos que logran
materialmente, económicamente, pero sus corazones no están tan felices, no está logrado, ¿verdad? No una parte. Anterior, como ese gerente general de iPhone, Apple, empresa Apple, ¿verdad? ¿No? También humanamente logró su empresa, todo el mundo conoce Apple, ¿no? También entre ustedes también muchos tienen su producto celular, iPhone tiene, ¿verdad? ¿No? Buen productos, inteligentes, logró todo el mundo a ese gerente general, sí, logró, pero no podían llevar una vida felizmente, no podían llevar. Finalmente por la enfermedad murió. También entre las personas no llevaban bien, porque muy inteligentes, genios, menospreciaba a otros. Entonces no podían llevar con otras personas. Entonces materialmente, económicamente lograron, pero su vida diferente, su corazón, muchos. Entonces ese anciano nos compartió cómo puede lograr económicamente también, espiritualmente, ¿no? Sus vidas, que se siente feliz. Esa mañana también ustedes, también tal vez económicamente, materialmente, lograron, pero sus corazones también están felices. Pocos, no hay mucho, ¿verdad? No en el mundo. Que dos cosas puede lograr, no es fácil, por eso justo ese anciano estaba compartiendo para lograr dos cosas, todo explicaba. En el mundo para lograr también necesita de la mentalidad, dice, depende de nuestra mentalidad, ¿sí? Posibilidad, positivas, mentalidad positivas. Algunos siempre negativamente hablan, ¿verdad? ¿No? Un señor en la mañana temprano llegando a su tienda, abre la puerta, luego, hey, ¿qué sirve abrir mi puerta? Hoy ningún cliente va a venir. Así. Ni siquiera empezó, pero ¿qué sirve? Dice, abriendo, creo que no va a venir. Sí, este mundo es muy importante, dice, esa mentalidad. ¿Qué mentalidad? Positiva, ¿verdad? ¿No? Mentalidad positivas. Y entonces algunos siempre positivamente habla, piensa. Dentro de la misión también yo conozco un pastor, ese pastor muy extraño. Según mi punto de vista no puedo entender. Mientras trabajando juntos, algo malogró. Cuando usted malogra, si pierde, ¿cómo se siente? Se siente muy mal, sale mal. Ay, ¿por qué así? Es verdad, ¿no? Pero ese pastor trabajando muy raro. Se fregó, fracasó. ¡Qué gracia, Dios! Dice. Entonces yo veo, ¡qué gracia, pastor! Eso usted malogró. Usted perdió. Pero, ¡qué gracias, Dios! Ahí está bromeando, yo pensaba. Pero cada vez trabajando con ese pastor, según mi punto de vista, no es gracia, es desgracia. Desgracia, no debe suceder, pero qué gracia, Dios, así dice. Entonces, años trabajando ese pastor, su carácter, su corazón, ¿verdad? ¿No? Todo, si piensa, ¿sí? Y positivamente, aunque 100% no, ese pastor también se enoja. También ese pastor, pero mirando tiene una mentalidad muy diferente, positiva. Por eso alrededor de ese pastor, alrededor de este pastor, muchos amigos tiene. ¿Por qué amigos se acerca de ese pastor? Cuando estando juntos se siente feliz, ¿sí? Aunque fracasa, qué gracia, dice. De repente caminando, está trabajando, de repente ¡pac! Se cayó, ¿sí? Porque está corriendo, ¿verdad? ¡Fac! Se cayó, ¿verdad? ¿No? Yo también alguna vez me caí. Me daba rabia, rabia. Porque trabajando, ¡puc! Se cayó. Luego, herida se cae. Sirviendo el evangelio, ¿por qué eso sucede? En caso de mi persona, ¿no? Muy negativo yo. Me da rabia, no voy a trabajar más ya, ¿sí? Ni siquiera me dio comida, almuerzo. Sigue trabajando, así se cae, más peor, ¿verdad? ¿No? En ese caso, ya rabia me vence.
Pero ese pastor un día ¡tac! Se cayó, miró a mí. Andrés, gracias a Dios. Dice, ¿qué gracias, pastor? Ah, basta, basta, pastor. Ay, no habla así. ¿Qué gracia es? Habla la verdad. ¿Sí? Me da rabia, Andrés. Ah, no quiero hacer nada. Eso sería bien, eso. ¿Cierto? Por eso sufre usted. Por eso sufre. Por eso hace mucha arruga. Triste. Yo he visto, ese pastor ahora dirija una iglesia grande en nuestra misión. Pastor o encargador, viajando muchos países, dirija. Entonces yo he visto, este mundo también, fuera de iglesia, fuera de la palabra de Dios, este mundo también influye mucho tener mentalidad, una mentalidad positiva. Positiva. Algunos piensan positivamente, pero algunos siempre negativamente piensan, como hablamos, ¿verdad? ¿No? En la mañana temprano abriendo la puerta a su tienda, ¿qué dice? Hey, ¿qué sirve hoy? Ningún cliente va a venir, no va a ganar bien, va a fracasar, así ya piensa. Tampoco empezó, pero va a fracasar, dice. ¿Por qué abre entonces? Antes de venir a la iglesia también, alguien viene con una mentalidad. ¿Qué mentalidad? Positiva. Hoy, escuchando la palabra, Dios va a trabajar, va a cambiar. Aún tengo muchas situaciones, va a cambiar. Algunos vienen con esa esperanza, pero alguien, hoy llegando a la iglesia, voy a dormir. Pastor va a hablar otra palabra, negar de nosotros, botar nuestro pensamiento. Ay, voy a descansar, dormir. Antes de llegar, ya piensa, ¿qué piensa? Ya una mentalidad negativa. Justo ese anciano hablaba sobre las mentalidades, ¿no? Y positivas y negativas. Entonces, ese anciano también tenía en su vida una dificultad que era empresario, dirigiendo una empresa y fracasó. En su vida jamás pensó, dice, en el alto edificio, su oficina. Nunca pensó mirando abajo, va a tirar, quería tirarse. Nunca imaginó. Pero llegando crisis, como su empresa casi punto de quebrar y tiene mucha deuda, no se puede solucionar. Un día en la noche se quedó en su oficina, dice. Luego mirando abajo, por la ventana mirando abajo, muy altos. Pero surgía, ¿qué surgía? Aquí tirándome, puedo olvidar todas las cosas. Así surgió. Usted también pensaban de vez en cuando, en la calle mucho auto cruzando, tirándome, ¿qué pasaría? ¿Por qué piensa eso? Que tiene algo, ¿no? Muchas situaciones, muchas cargas. Tal vez así ya muere, va a olvidar. Así piensa. ¿Usted también pensaron? Nunca pensaron. Pregunte a mí. Yo pensaron varias veces. Una vez dejando, terminará esa preocupación, ese problema. Yo también varias veces pensé. Entonces ese anciano igual, mirando abajo, pensó, surgió, cuando tirando de ese lugar, va a olvidar, va a terminar todos los problemas, pensó. Pero tenía miedo, dice, miedo. Cuando se cae, mi pierna se rompe. Luego no muere, se queda discapacitado. Ay, ¿qué será? Por miedo no se tiró. Pero nuevamente por esa situación regresó a la iglesia, que no podía solucionar. Por eso vino a la iglesia escuchando la palabra. Justo Pastor Oswald habló sobre eso. En el mundo también, para lograr, influye la mentalidad que tenemos nosotros. Una mentalidad positiva, también negativa. Si teniendo esa mentalidad, influye mucho. No 100%, pero normalmente, ¿no? Alto porcentaje logran en el mundo.
por esa mentalidad positiva. Entonces, ¿y quién tiene mentalidad positiva? ¿Quién tiene también mentalidad negativa? Ustedes, cuando suceden algunos problemas, situaciones, primero, ¿cómo ve esas situaciones? Positivamente habla. O negativamente ve. Negativamente. Entonces ese anciano también, escuchando esa conferencia del pastor Ospak, cambió. Él pensaba también igual que nosotros. Entonces el pastor Ospak explicaba, dice, una persona que tiene mentalidad negativas, ¿cómo ve? Esa persona, sí, mentalidad negativas. Entre 100, 99 tiene buenas cosas. ¿Cuánto tiene buenas cosas? 99 buenas cosas tiene. Luego, una cosa tiene mala situación. Pero una persona que tiene mentalidad negativa, muy raro, mirando una cosa y problema, eso mira. Aunque 99 buenas cosas tiene, pero justo mira, ¿qué mira? Una cosa tiene problema, situación mala, mira. Luego dice, yo no puedo, soy miserable, porque eso sucede en mi vida. Luego quejándose, ay, yo no puedo, miserable, pero tiene 99 buenas cosas. Eso no mirando, justo mira, ¿qué mira? Una cosa, mala situación. Esa persona tiene negativa, mentalidad negativa tiene. Luego ese anciano explicó, pastor Ospak habló. Luego, ¿quién tiene mentalidad y positiva? Esta persona tiene 99 malas cosas. ¿Cuántas cosas tiene malas cosas? 99. Pero esa persona que tiene la mentalidad y positiva no mira 99 malas cosas. Luego una cosa bueno tiene, eso mira. Luego, qué bien, ya eso bueno, yo puedo hacer, ya tengo esperanza, intentaré. Luego esta persona tiene mentalidad positiva. Depende de esto, si logra, dice en el mundo. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué están mirando ustedes? Entre matrimonio también. 99 buenas cosas hay. Pero un matrimonio siempre mira, ¿qué mira? Una cosa, mala cosa mira. Luego y habla, ¿verdad? ¿No? Hay matrimonio. Influye mucho eso, mentalidad positiva. Esa mañana usted escuchando, ¿qué mentalidad tiene? ¿Positiva o negativa? ¿O medio? Medio no hay. ¿Qué mentalidad tiene, hermanos? Yo he visto también en la iglesia, algunos hermanos, cuando en la reunión de obreros hablamos, compartimos, algunos hermanos siempre habla, ¿qué habla? Negativa habla, negativa. ¿Sí? Como en la reunión fuera agua fría hecha. Pero algunos hermanos siempre positiva habla, positivamente. Diferente. Como hablamos, ese pastor que ve, ¿sí? Positivamente, alrededor de ese pastor, muchos amigos. Luego también apoya juntos, así. Pero alguna persona solamente mira negativamente, ¿y quién va a gustar? No va a suceder, hermano. Amigo, va a fracasar. Amigo, no abre negocio. Amigo, no, ya va a peorar, ya no. ¿Quién va a acercarse a ese hermano? Claro, tampoco puede mentir, ¿no? ¿Sí? No está bien, pero está bien, tampoco ya puede hablar. Pero ya esa mentalidad y hablamos. Luego pastor habló, 2 mentalidades hay, pero hay superior, una mentalidad superior hay superior. La mentalidad ni negativa ni positiva, superior. Mentalidad, ¿qué mentalidad, hermanos? Mentalidad superior. Esta persona tiene, ¿sí?
Entonces, ¿quién tiene esa mentalidad superior? Esa persona, 100 cosas tiene mala situación. Ya, ¿cuántas cosas tiene mala situación? 100 todo ya tiene malas situaciones. Pero esa persona que tiene mentalidad superior, pero él mira, ¿cómo mira? Por la fe, dice. Aún no tengo nada buenas cosas, pero Dios me ayuda. Yo puedo hacer, dice. Por eso una mentalidad superior que todos. ¿Qué mentalidad es eso? Superior. Ver por la fe, tener la fe. 100 todo peor, todo mal, pero Dios está conmigo. Amén, hermanos. Dios trabaja, aún 100 todo está mal, puede solucionar. Dios puede hacer. Esta persona tiene mentalidad superior. Amén, hermanos. Amén. Sí, ayer hermana Leonel, luego hermana Abigail se casaron en Viacha. Entonces yo también varias veces casando matrimonios. Entonces también me da, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a así compartir pensando? Entonces entre matrimonios muchas veces discuten, pelean. ¿Por qué discuten, pelean? Que no es igual, diferente idea tienen, diferentes pensamientos, diferentes, ¿sí?, maneras. Por eso, por diferencia, pelea, discutes. Esta mañana también hay matrimonios ahí. No solamente matrimonio, siempre se une 2, 3, pelea. ¿Verdad, no? Pelea. ¿Y por qué pelea, discute? Porque diferente pensamiento tiene. Diferente, no es igual. Entonces, los matrimonios también, ¿sí?, se unen, luego uniendo, sí puede tener misma idea, mismo corazón. Ese matrimonio puede vivir contentos, felices. Pero llevando la vida matrimonial, si sufre, pelea, porque por diferente pensamiento, diferente manera. Invertimos mi amor, ¿sí?, $1,000 invirtiendo, abrimos negocio. No, usted siempre fracasó. Esta vez no. Apóyeme. Usted siempre fracasó. Otra vez va a perder. No voy a perder. No. Luego ya, el marido quiere abrir. La esposa, mi esposo va a fracasar. Sufrimos, que no apoya. Piensa que va a fracasar. Por eso 2 pelean, no pelea. Pelea. ¿Cierto, no? Desde pequeña cosa, ¿sí? Ayúdeme, estoy cansado, no puedo ayudar. Ayúdeme, estoy cansado. Yo veo que usted tiene buen cuerpo, buen físico, ¿por qué cansado? O sea, desde pequeña cosa, ¿sí?, no puede tener misma idea, mismo pensamiento. Pelea, ¿cierto, hermano, no? Si por esto sufre. Pero leyendo la Biblia, si Génesis capítulo 2 leyendo, si el varón, ¿sí?, dejando su padre, madre, luego se unirá, dice, con su esposa. Se unirá con su esposa. Será solo una carne. Leyendo la Biblia, ahí puede ser solo una carne. ¿Qué quiere decir? Puede tener misma idea, puede tener mismo corazón. Por eso cuando se casa, se forma un matrimonio, será solo una carne. Entonces físicamente se unió, se casaron. Tan, sí, muy feliz, contento. Físicamente muy feliz, intercambiando anillo, besando, abrazando. Ya se unieron, ya ese novio, novia se unieron, solo una carne. Pero llevando la vida de creencia, desde su costumbre de comer, costumbre de dormir. Alguien ronca, alguien chapatea, ¿sí?, otros solo quieren dormir. Desde pequeña cosa, todo ya diferente. Forma de hablar, sus caracteres, costumbre, hasta sus suegros, sus padres, madres, y todo diferente. Por eso, desde pequeña cosa, todos. Algunos se casan,
se casa, aleja de sus padres, que no le gusta a su pareja. Entonces, aunque desea vivir cerca de mi familia, pero aleja, que no se puede llevar bien matrimonios. Mejor prefiere alejarme de mi familia, luego quedarme con mi esposa, esposo. Que mi esposa no quiere. Para estar bien, alejándose de la familia, de suegros, suegras, también sus padres. Que diferente, no puede tener mismo corazón. Aunque el marido quiere visitar a su familia, pero la esposa no quiere. Entonces, cuando visita, después de volver, ya tercera guerra ya empieza. ¿Por qué así ya visitó? ¿Por qué así luego? Entonces, para que no suceda esto, chao, mi familia no quiere ir ya. Aunque mi padre, mi madre, sí, deseo ver, pero ahí ya alejando poco a poco. Porque es diferente. No puede ser el mismo corazón. Estoy hablando, ¿puede entender? Lo que estoy hablando, ¿puede entender? ¿O en su vida también eso sucede? No sucede. Aquí soltera todavía. Pero ahí casándose, ya llega bastantes situaciones. Pero la Biblia leyendo, se unirá con su esposa, luego será sola una carne. Humanamente es imposible, hermanos, tener el mismo corazón. Por eso sí o sí debe aprender la fe. Por la fe puede ser sola una carne, por la fe, hermanos, por la fe. ¿Cómo puede ser sola una carne, hermano, un matrimonio? Por la fe, es muy importante. Por eso aprender la fe, la Biblia, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios, ¿cómo puede ser sola una carne? ¿Cómo puede ser solo un corazón con nuestro Señor Jesucristo? Por la fe, ¿sí? Porque, soy frágil, no soy correctos, aparentemente estoy bien, pero no está bien, ¿sí? El Señor es superior que yo, el Señor que es mejor que yo, el Señor sabe de todo de mí, aún Señor me guiando me parece no está bien, pero el Señor me ama, Él más ama que todos a mi persona. Él me va a guiar bien por la fe. Por la fe puede unirse sola una carne. Por eso en el capítulo 2 leyendo como dice, se unirá, ¿es verdad, no? Y será sola una carne. Sola una carne, ¿sí? Por la fe, hermanos, hablando, por la fe. ¿Verdad, no? Como Dios me ha dado, ¿sí? Mi pareja, mi marido, mi esposa. Cuando Adán mirando, cuando Dios presentó su mujer Eva, entonces Adán mirando testificó, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo testificó cuando mirando la mujer? Sí, se presentó Dios. ¿Qué dijo la Biblia? Al mirar estaba muy feliz, contento, surgió, sí, mucho amor, enamoró, ¿verdad? ¿No? Le gustó mucho a Eva. De vez en cuando en la iglesia hacemos entrevista entre hermano, entre hermana. Entonces tiene edad, luego orando a Dios hacemos entrevista. Entonces una cafetería, dos nosotros encontramos. Entonces un hermano de la iglesia, una hermana, al ver su rostro se nota. Alguno está muy feliz, Dios da mucho amor, está colgado su boca hasta oreja, le gustó mucho, está contento, feliz, ambos. Pero de vez en cuando a alguien no le gusta, Dios no dio ese amor, ese corazón. Por eso no quiere, dice algunos. Entonces Adán cuando vio a Eva que Dios trajo su mujer, Adán estaba muy feliz, contentos. Luego él habla, testifica. ¿Cómo testifica, hermanos? Estoy muy enamorado, estoy muy contento, ¿sí? Porque esa mujer es, ¿quién es?
Según la Biblia, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué quiere decir? Ama demasiado. Porque yo amo mi carne. Ese es mi cuerpo, yo amo mucho. Por eso, y mi carne cuando desea dormir, ¿qué hago yo? Sí, duerma Andrés. Y yo todo acepto ese cuerpo, quiere. De vez en cuando mi esposa me pide, yo no permito todo, muy tacaño. Quiero comprar, no, es muy caro. Quiero comprar, no. No permito todo, mi esposa desea, ¿verdad? ¿No? Pero cuando ese mi cuerpo pide, 100% todo yo permito. Ese cuerpo, quiero dormir, duerma Andrea, tú estás muy cansado, así ya duerma. Sí. Quiero ver novela, quiero ver, ¿sí? Pasear, está bien, tú eres digno de pasear, digno de dormir, digno de ver novela, todo permite a mí, ¿verdad? ¿No? Usted también así permite a su cuerpo. Usted ama mucho, mucho, más ama. Por eso aquí leyendo la Biblia, a Adán le gustó. Sí, por eso así expreso. Esa mujer Eva, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué quiere decir? Ama demasiado. Todo lo que pide, Adán permite como su propio cuerpo. Entonces, un novio, una novia encuentra, enamora, se casa. Luego la vida matrimonial, ¿cómo puede vivir? Como fuera un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Mi esposa desea, mi esposa pide, como fuera mi cuerpo, todo ya permitir. Es imposible, hermanos. Si así viviría, ningún matrimonio va a divorciarse. Ningún matrimonio va a pelear. Luego, ningún matrimonio va a hablar mala palabra, ¿cierto? ¿No? Todo tipo de animales sale. ¿Por qué sale animal? Aún palabra bonita, hay mucha palabra bonita. ¿Por qué entre matrimonios? Humanamente es difícil hablar, pero la Biblia está escrito. Usted esta mañana escucha, luego aprende por la fe. Por la fe puede vivir sola una carne. Como mi cuerpo, considera. Luego, así considerando como fuera mi cuerpo, entonces esposa se siente muy feliz. El marido también, yo he encontrado muy bien mi marido, a mi esposa. Estoy muy feliz, porque así me considera, me ama mucho. Luego todo lo que diga mi marido, yo obedeceré. Todo lo que dirija a mí, entonces eso es bueno, porque me ama, ¿cierto, no? ¿Por qué no recibe la guía de su marido? ¿Por qué no obedece la guía de su esposo? Que falla, equivoca, sufre, que no es buena guía. Por eso es difícil aceptar. Pero la esposa cree que todo lo que me guía, aún falla, equivoca, pero me ama. Digo, sí o sí me va a guiar bien. Sí o sí me va a dar buenas cosas. Si una vez confía, como mi cuerpo, entonces ese matrimonio va a vivir muy feliz, contentos. Por eso yo comparto, ¿no?, en las bodas, para vivir felizmente el matrimonio. Claro, humanamente intenta, procura, tiene límite. Pasando 1 año, 2 años, ya se nota todos. Desde ahí empieza, defectos, errores, ve. Pero un matrimonio recibe la salvación, aprende la fe, por la fe viviendo ese matrimonio, mejor matrimonio. Muy feliz, diferentes que otros matrimonios. Por eso, primeramente, antes de casarse, debe escuchar aquí solteros, solteras, ¿sí? Solteros, solteras. ¿Hay mucho, no? ¿Ahí? Sí. Primero, recibir la salvación. Ya primero, ¿qué debe hacer? Recibir la salvación, limpiando nuestros todos pecados. ¿Cómo recibe la salvación? Todos piensan, tengo pecado, porque yo hice maldad. Pero a el Señor, Él superior que yo, el Señor es Cristo mejor que yo, Él sabe todos. Sí, según la palabra de Dios, Jesús vino, murió por mi pecado.
Entonces, cuando murió en la cruz, ahí limpió mis pecados todos. Según mi punto de vista, según mi conocimiento, no puedo creer. ¿Cómo? Pero el Señor, mejor que yo. El Señor, súper que yo. Él dice, cumple. Entonces, según la palabra de Dios, Él murió, limpió mis pecados todos. Por la fe, creer, ¿verdad? ¿No? ¿Se entendieron? Por la fe, creer. Aún no entiendo, Él es mejor que yo. Él sabe que yo. Por eso, creyendo, recibir. Señor tal dijo, amén, soy limpio, salvo, no tenemos pecado. Aunque me siento muy raro, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Tengo mucho pecado, me siento así. Pero el Señor me dijo así, soy justo, limpios. Yo confío, así por la fe, recibiendo la salvación. Recién puede casarse. Amén. Así de esa manera ustedes recibiendo la salvación, luego se casa. ¿Con quién? Con mismo hermano que recibió la salvación. Entonces el novio, la novia recibieron la salvación, se casan. Casándose, ¿qué ve? Defectos, errores, ve muchas cosas, inconvenientes. Parece esposa trabaja más que marido, ¿verdad? ¿No? Marido en la mañana sale todo el día afuera, trabaja. Luego regresa de su trabajo. Viene a la casa, ¿qué hace el marido? Mirando periódico. Después, novela. Esposa muy cansado. Comida. Ya comida. Agua, tengo sed. Ya agua. Entonces, esposa sirve, ¿verdad? ¿No? No están de acuerdo. Aún no todo así, pero ahí, porque esposo muy cansado. Pero esposa también, imagínense, todo el día en la casa, ¿qué hace? Limpieza, lavando ropa sucia. Sí, imagínense de marido, de mis hijos, de nuestro hijo, ¿no? Mucha ropa sucia. Nosotros un día, 2 días no lava a mi esposa, en el baño está amontonado, ropa sucia. Rápido montona. Luego también lava platos. Después limpieza cuartos. Primer cuartos de hijos, nuestros matrimonios. Mucho trabajo. No puede descansar, ¿cierto? ¿No? No puede. Luego en la noche, en la tarde, ya mi marido llega otra vez a atender, ¿verdad? ¿No? En la tarde los hijos vienen otra vez a atender. Entonces esposa también cansado, ¿cierto? ¿No? Pero en la noche el marido también quiere que me sirva. Muy cansado. Pero esposa también muy cansado, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces en ese momento ya no quiere entender. Yo estoy manteniendo mi hogar. Hasta la tarde trabajando. En la casa quiero descansar. Porque no sirve. Ya los casados, ¿tiene pensamiento o no tiene pensamiento esto? ¿Tiene o no tiene? Usted tiene, ¿no? Por eso no ha sido una sola carne. ¿Sí? Porque ya su parte piensa, pero esposa otra parte. Pero ahí la Biblia leyendo, por la fe puede ser sola una carne. ¿Sí? Esta mañana si hablamos, no desviamos mucho. Nosotros San Lucas capítulo 19 hemos leído. Zaqueo hemos hablado, ¿verdad? ¿No? Zaqueo hablamos, Zaqueo. Sí, que hablando sobre la mentalidad positiva, negativa, hablando, ¿no? Pasamos. San Lucas capítulo 19 hemos leído Zaqueo. Jesús pasando un lugar, ahí mucha gente llegaron. Entonces la gente conoce a Jesús escuchando la fama de Jesucristo. Jesús, Hijo de Dios. Entonces ahí mucha gente desean conocer, recibir las gracias, su bendición. Entonces ahí uno de las personas también se llama Zaqueo. Salió, ¿no? Zaqueo. Versículo 1 voy a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, aquí sale Zaqueo, ¿verdad? ¿No? Zaqueo. Pero también explica quién es ese señor Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ya explica sobre Zaqueo esta persona. Jefe de publicano. Su nivel muy alto. Para lograr un lugar no es fácil, ¿verdad? No, hermanos, debe vivir diligentemente o pensar o también agresivos. ¿Qué quiere decir? Con sus compañeros o enemigos o mucha competencia para vencer, debe ser, ¿cómo debe ser? Guerrero, para superar, vencer. Él llegó, ¿qué quiere decir? Él no es un hombre sencillo, él, para llegar a un nivel muy alto. Luego también, rico, ¿sí? Económicamente, él gana muy bien. Ya, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Imagínense, hermanos, él logró un lugar muy alto, jefe de los publicanos. Entonces la gente va a seguir a él, va a obedecer porque es jefe. Luego también, rico, ¿qué quiere decir? Tiene plata, ¿verdad? ¿No? Tiene dineros. Entonces, mirando esa posición, luego también tiene económicamente, la gente va a seguir, no va a seguir a él. Va a seguir, ¿cierto? ¿No? La gente, aún tal vez su carácter no le gusta, pero por su posición, luego por su dinero, va a seguir, porque necesita pedir, prestar. También por lo menos mi hijo necesita trabajo, usted tiene un alto nivel, por favor mi hijo necesita trabajo, ¿se acerca o no se acerca? O pide, por favor Señor, usted tiene alto rango, mi hijo recién se graduó de la universidad, pero no hay trabajo, ¿tiene algún conocido, por favor? Luego ya, la gente se acerca o no se acerca, se acerca. ¿Qué quiere decir? Esta persona beneficia a muchos, mucho beneficia. Luego la gente sigue, aunque le gusta o no le gusta, la gente sigue, respeta bastante a esta persona. Pero versículo 3, leyendo, esta persona procuraba, dice, procuraba viajar a Estados Unidos, procuraba comer churrasco, procuraba, ¿sí? Como 50 pulgadas de televisor comprar. Así está escrito. Él tiene todo, ¿cierto? ¿No? Ya no falta casi nada. Pero procuraba, dice. ¿Qué quiere decir? Desea, algo desea. ¿Sí? ¿Qué desea él, ese Zaqueo? Muy raro, desea ver Jesús. Cualquier persona puede ver a Jesús, escuchando donde camina. Pero él procura, dice, procura. Muy raro. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hermano, imagínense, en el mundo también usted desea, va a intentar. Toda la manera intentando va a lograr, aunque no todo, pero va a lograr. Si desea comprar celular nuevo modelo, toda la manera va a intentar. Papá, por favor, mamá, si no me compra el celular nuevo modelo, voy a ayunar una semana, voy a morir. Toda la mañana, mamá y papá llorando. Su padre, madre, compra o no compra. Aunque no compra iPhone, pero por lo menos Galaxy va a comprar. Comprando algo va, si va a lograr. Y aquí también, ¿sí? Procuraba, dice ese señor Zaqueo. O físicamente parece, tiene todo, no falta. Pero ¿por qué en su corazón eso desea ver a Jesús? ¿Por qué desea ver a Jesús? Luego intentando ver, justo llegaron mucha gente, como esta mañana, ¿verdad? ¿No? Llegaron muchas gentes, no hay espacio,
Quería ver, por lo menos conversar, saludar, agarrar su mano, ¿cierto? ¿No? A usted, Señor Jesucristo, soy Zaqueo, jefe de publicanos, soy rico. ¿Usted te gusta? ¿Qué le gusta? Pizza, hamburguesa, por lo menos puedo invitar. Yo quería saludar, conocer. Pero ¿se puede? No se puede. No se puede. Por la multitud no se puede acercarse. También, muy chiquitito parece ese señor, ¿no? Muy chiquititos. Por eso, por su estatura, tal vez poco alto puede ver desde lejos, pero chiquitito. Entonces tampoco puede ver a Jesús. Esa situación tiene. Entonces, cuando tiene esa situación, ¿qué haría ustedes? Quiere ver a Jesús, pero mucha gente ya llegaron. Luego usted muy chiquitito ahora, bajitos. Tampoco puede ver el rostro de Jesús. ¿Qué va a hacer? ¿No quiere ver a Jesús? Ya así está en esa condición. ¿Usted qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Sí, ya, usted si desea ver, ya va a buscar, ¿verdad? No, va a buscar. Sí, ¿qué quiero hablar esta mañana? El Señor dio ese corazón a ese Zaqueo. Ese Zaqueo, él pensaba, logrando un alto lugar, alto rango, la gente me respeta, la gente me pide, luego económicamente viviendo bien, sí estará bien, feliz, pensaba. Pero eso no daba, ¿sí? No daba felicidad, no llenaba su corazón. Entonces, un día escuchando sobre Jesús, Jesús dice que todo soluciona, dice. ¿Sabe? Enfermo Jesús sanó. ¿Sabe? Ese problemático llegó Jesús sanó. Ya, Zaqueo, ¿Jesús conoce? No. ¿Quién es? Jesús, Hijo de Dios. Jesús todo va a solucionar. Todas las problemas todas las personas que encontraron a Jesús solucionó. Escuchando Zaqueo, si tenía curiosidad. ¿El qué falta ahora, Zaqueo? Zaqueo también algo falta, ¿verdad? ¿No? Por eso él quiere solucionar. ¿Qué falta, Zaqueo? Tiene comida, tiene casa, tiene auto, la gente me respeta, todo tiene. Ya, Zaqueo, ¿qué desea, hermanos? Quiere estar feliz, ¿verdad? ¿No? Quiere llenar mi corazón. Si yo sé, la gente me respeta, me se acerca, pide humildemente, pero yo sé, detrás de mí me habla, Zaqueo, muy malos. Un hombre hipócrita, un hombre egoísta, solamente su vientre nomás llena. Zaqueo sabe o no sabe. Sabe. ¿Y cómo sabe? Ya aquí vamos a ver. Ya, el versículo 6 sale 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Finalmente Zaqueo encontró a Jesús, ¿verdad? ¿No? En un árbol sicómoro, porque chiquititos. Por eso subió, por ese deseo. Jesús se paró. Jesús, sabiendo el corazón de Zaqueo, quiere conocer a mí. También necesita ayuda del Señor. Jesús se encontró. Bájate, ¿sí? Estando en sicómoro, ¿cómo podemos comer en tu casa? Bájate. Bajándose, él recibió en su casa, preparando comida. Él le gustó, feliz. Entonces, versículo 7 leyendo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Todo hombre sabe, todo sabe. ¿Qué sabe? El pecador. Él suciamente trabaja. Que ahí juntaron dinero. Es malditos, es sucio. Su vida muy sucia. Él logró ilegalmente.
La gente sabe, no sabe. Pero porque de frente así humillando, Señor, Zaqueo, ayúdeme, mi hijo, necesito un trabajo. Señor, préstame $1,000 por favor, necesito. Porque la gente, frente de él, si respecta bien, habla bien. Pero detrás, girando, ¿qué va a hablar? Yo conozco sucio él. ¿Cómo juntó ese dinero? Si chupando sangre de pobrecito, es maldito ese. Pero por necesidad Dios se acerca. Zaqueo sabe o no sabe. Sabe. No tengo mis amigos verdaderos. Porque la gente así habla de mí. Verdad también, ¿verdad? ¿No? Recordando lo que ha hecho, él también sufre. Sufre. Por eso no puede tener paz en su corazón, ¿verdad? ¿No? Luego la gente dice, él chupa sangre de pobrecitos, de malditos. Al escuchar, verdad, yo hice así. Yo hice así. ¿Qué voy a hacer? Él también, conociendo, reconociendo su vida, él también tiene muchas condenaciones. Esa vida llevaba saqueos, ¿verdad, no, hermanos? Esta mañana escuchando. Pero esta mañana San Lucas capítulo 19, aún este hombre Zaqueo, viviendo esas vidas, no podía satisfacer. Pero Dios dio un corazón. ¿Qué corazón? Quería ver. ¿A quién quería ver? A Jesús quería ver. Yo quiero ver, conocer. Porque escuche que Jesús todo puede hacer, solucionar. Entonces mi corazón vacío también, Jesús puede solucionar, no puede solucionar. Puede solucionar. Esa condenación que yo hice tantas maldades, esa maldad también Jesús puede solucionar, no puede solucionar. Puede solucionar. Por eso se acercó. Pero muy chiquitito, no podía llegar. Por eso pensando, y corrió adelante, ¿verdad? ¿No? Corrió adelante. Aquí versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces él pensaba, Jesús ingresando por ese lado, mucha gente va a esperar. Entonces yo, ¿dónde puedo ver? Soy chiquititos. Pensando, justo había un árbol sicómoro. Entonces él subió, ¿verdad? ¿No? Aunque no es mono, rápido subió. Chiquitito, livianos. Subió, ahí altos. Lo dice ahí mirando, ¿dónde está llegando Jesús? ¿Verdad? ¿No? Si quiere ver tantos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese Señor que está yendo? A ese Señor será. Y luego ya él ve, parece que poco gordo no es Jesús. Él ese árbol, se espera. Mientras esperando, ¿quién será? Si cuando encuentra, ¿qué voy a decir? Yo necesito ese corazón vacío. Jesús puede llenar. Luego esa condenación, esa maldad que yo hice a las personas, ¿qué voy a hacer? Jesús, ¿en qué manera va a solucionar? Luego él pensando, esperando, ahí encontró finalmente Jesús. Jesús se paró. Luego miraba, porque Zaqueo, ¿dónde está? Está alto. Entonces así puede hablar Jesús. Zaqueo, me duele el cuello, ya ve. No puedo hablar, no puedo trabajar. Ya bájate. Ya se bajó, bajando chiquitito, es más fácil, ¿verdad? ¿No? Más fácil. Ya, Zaqueo, tú necesitas llenar tu corazón. Yo sé que tiene mucha condenación. Yo sé que tiene mucha maldad, hizo. No deja dormir en la noche. Luego tú sufres, yo sé. Vamos en tu casa. Entonces Zaqueo recibió a su casa, ¿verdad? ¿No? Aunque la gente murmuraban, ¿por qué Jesús entra ese malo pecador? ¿Verdad? ¿No? Ese Zaqueo no va a servir bien, va a chupar sangre nomás, va a sacar todo, él muy tacaño. Tal vez la gente murmura, ¿verdad? ¿No? Aunque no expresa de frente.
Siempre atrás habla, atrás, atrás. Entonces, llegando a la casa, si ese Zaqueo preparaba comida, comiendo con Jesús, ¿verdad? ¿No? Conversando con Jesús, Zaqueo cambió. ¿Cómo cambió su corazón? Ya vamos a ver, ¿no? El versículo. Ya 8 tiene, hermanos. Mientras comiendo con Jesús, escuchando de la palabra de Jesús, luego él también expresando, ¿verdad? ¿No? Mientras conversando con Jesús, Zaqueo cambió. ¿Cómo cambió? Ya, versículo 8 vamos a ver. Ustedes también pueden leer juntos. Ya 1, 2 y 3. Entonces Zaqueo. Ya, Zaqueo, ¿cambió o no cambió? Mientras comiendo con Jesús, hablando. Entonces, con Jesús, Zaqueo comiendo, va a hablar, ¿cierto? ¿No? Creo que no solamente comer. Creo que no va a comer, sí o sí va a hablar algo, ¿cierto? Entonces, Zaqueo, ¿qué va a hablar? Señor sabe, soy jefe, ricos, pero mi corazón vacío, Señor, triste. Yo escucho bastante rumores, la gente me dice mal de mí. Me da vergüenza mi esposa, mis hijos. Mi hijo escucha de mí, tu padre chupa sangre, maldito es. Muy mal, Jesús, pero tampoco puedo sin mentir, ¿verdad? No, yo hice maldad, me condena mucho, sufro. Yo intenté de toda la manera, no puedo solucionar, vacío. Me queda, sigue, condenaciones, vergüenza. Tal vez dinero apoyando, ayudando. Tengo ese corazón. Zaqueo va a expresar, no va a expresar. ¿Qué va a expresar? Soy jefe de publicano, soy millonario, rico. ¿Eso no me va a expresar? También lo que se siente, ¿verdad? No, vacío. Soy pecador, malditos. Soy digno de recibir ese castigo. Tal vez expresa. Escuchando a Jesús también, ¿qué dirá? Soy Jesús, Hijo de Dios, poderoso. Eso no me va a hablar. También Jesús habla, ¿verdad? No, si por eso yo vine, no se preocupa. Por eso yo vine para usted, para los pecadores. Usted no puede solucionar, no puede limpiar ese pecados. Por eso, según la voluntad de mi Padre Dios, yo vine acá, cargando todos pecados, voy a morir en la cruz. Luego ahí, limpiando, solucionando. Ustedes creen en mí, ¿verdad? ¿No? Por la fe creen en mí, usted recibirá la salvación. Entre dos hablando, escuchando. Zaqueo cambió. Versículo 8 hemos leído, ¿no? Escuchando, gracias Señor. Tantos yo quería solucionar, pasión. Me condenaba a muchos. Me sentía un hombre muy malo. Aunque la gente me respeta. Ante mí saluda, ¿sí? Doblando su cuerpo. Qué bien, señor jefe, abogado o doctor, como sea. ¿Sí? ¿Verdad? ¿No? Pero detrás, maldito es. ¿Por qué Dios no rompe sus piernas? ¿Por qué no lleve rápido ese maldito egoísta? Así tal vez. Escuchando me siento mal. Pero escuchando es Cristo. Es Cristo vino por estos, cargando nuestros todos pecados. Él va a limpiar. Él va a perdonar nuestros todos pecados. Luego no pide, solo los que creen en el Señor, va a recibir la salvación. Recibiendo la salvación, ya el Señor mora, Espíritu Santo mora con él. Luego va a dirigir, va a bendecir. Escuchando Zaqueo, de repente, escuchando. Entonces Cristo vino por mi pecado. Yo debería morir, pero Jesús va a morir, dice, ¿verdad? ¿No? Muriendo va a perdonar mis pecados. No pide nada a Jesús. Si en caso de otra persona pide $1,000, $5,000, $1,000,000 pide.
pero es Cristo, hasta su vida dando, no pide nada. Solamente ¿qué pide Jesús? Solamente ¿qué pide Jesús a Zaqueo? ¿Qué pide Jesús ahora a Zaqueo? ¿Qué pide? Jesús, ¿qué pide a Zaqueo, hermanos? Para que él reciba la salvación. ¿Qué pide? Yo voy a dar la salvación, voy a perdonar tus pecados todos. Tú vas a recibir la bendición, la salvación de Dios. Entonces tú tienes 10 lotes, ¿no? Por lo menos 5 lotes vende a mí, da. Eso pidiendo Jesús. En tu cuenta Banco Visa, yo sé que tiene $1 millón. Ahí me paga. Así está diciendo. O cada mes, mensualmente, interés me paga. Así es tampoco, hermano. Jesús, ¿qué está pidiendo a Zaqueo? ¿Qué está pidiendo? ¿Nada? No está pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Solo tu corazón. Tú confía en mí. Confía en mí. Aún soy malo, aún soy maldito, aunque hice mal, la gente murmura. Aunque soy digno de recibir a esta persona, pero a el Señor va a morir por mis pecados. Cuando muere, no va a pedir nada. Solo Señor quiere que yo crea, confíe en el Señor. A el Señor me ama. El Señor me ama a muchos. Solo escrito pide, ¿qué pide? Que Zaqueo, que cree en mí. Solo su corazón, ¿verdad? ¿No? Confiando en Jesús. Mientras conversando, Zaqueo recibió. A el Señor va a morir por mis pecados. Ahí va a limpiar mis pecados todos, confiando en el Señor. Luego estaban muy contentos. Ahí podía llenar Zaqueos. Luego versículo 8 leyendo, aunque Jesús no habló, ¿verdad? ¿No? Jesús habló, Zaqueo, ¿tú recibiste la salvación? Zaqueo, ¿está feliz? Sí, Señor. Ya está bien. Entonces, la mitad de tu bienes entrega a pobrecitos. Tú has defraudado a algunos, cuadruplicado. ¿Verdad? ¿No? Cuadruplicado, devuelve. Jesús está pidiendo ahora. Jesús pidió. Jesús no habló nada. Cuando Zaqueo escuchando, ¿sí?, esta salvación de Cristo, la voluntad de Dios, él cambió su corazón. Estaba muy agradecido y contentos. Romanos capítulo 5, podemos ver. Ya, Romanos capítulo 5, el versículo 20 voy a leer. Ya, ¿no encontraron? Pueden ver aquí adelante o puede anotar. Ya, Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La Biblia explica, hermanos, por qué la ley se introdujo, hermanos. Muchos piensan que por qué Dios entregó la ley de Dios, que cumplamos. Ya, esta mañana, entre usted también alguien está pensando así. La ley Dios no dio que cumplamos, así está creyendo. Está equivocado, hermanos. Dios no dio para que cumplamos. Claro, físicamente, esa conversación entre el pueblo de Israel, Dios habla, menciona a Dios, cumple bien para bendecir. Pero no cumple bien, va a recibir maldición. Aparentemente, pero la Biblia explica por qué nos ha entregado la ley de Dios. ¿Por qué se introdujo la ley? Dice, hermanos, para que el pecado abundase. La ley entregó para que usted más cometa. Pastor Andrés, ¿qué está hablando? ¿Para qué entregó la ley a nosotros? Para que más cometa ustedes. Más mentir, más rabia, más queja, más robar. Ay, Pastor Andrés, ¿qué está hablando? Eso. Porque el pueblo de Israel no conocía bien a sí mismos.
Ellos piensan que buena persona, piensan echando, esforzando, puede agradar a Dios. Pero lamentablemente no podía cumplir, ¿cierto? ¿No? Ustedes así mire al lado, mire al lado. Al lado puede mirar a sus compañeros. Guapos, bonitos. Creo que ni siquiera hormiga puede matar, parece. Muy buena persona, ¿cierto? ¿No? Pero lamentablemente, cerca de usted, un día, solamente un día, ni siquiera un día al lado de ustedes acompaña, va, esta persona demasiado. No necesita un día, hermanos. 3 horas, 4 días andando juntos, se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Jamás quiere estar juntos. Jamás, egoísta, hipócrita, sucio, llena de maldad, vicios, celos. Hay tantas cosas. Pero ahora mirando, ¿eso ve? ¿No ve? Nada ve eso. Por eso, compañero, sí, hermano, sí, pastor. La ley por eso entregó. La ley no es así usted que está pensando. Usted es sucios, hipócritas, demasiado. Ni uno quiere estar al lado de usted. Ni uno. Entregó la ley. Inténtelo. ¿Sí? Entonces, a través de la ley, y podía ver, ¿qué podía ver? ¿Qué persona es, hermanos? Bueno, claro, ahora, tal vez ahora, ¿sí? En el culto, hay bien peinado, bien vestimenta, ¿verdad? ¿No? Todos, también su mano la Biblia ahí. Pero cuando retorna de ese lugar, en su negocio, en su tienda, todo sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale, hermanos? Aquí está, versículo 20, por eso. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Que va a haber, eso no cumplí, eso cometí pecado, eso. Mirando las leyes de Dios, Dios no cumple. Sucios, malos, demasiado. Según la ley, soy digno de morir. Soy digno de sucio, mejor que todas personas, más peor. Entonces, Dios entregó la ley. Amén, hermanos. No solamente esto, para que cometa más pecado. Entonces, aleluya, voy a cometer pecado. La ley así entregó Dios para que cometamos más. Mentir, robar, pelear, odiar, quejar, cometer pecado. No para esto. Entregando la ley que ve mi persona, quién es verdadero, mi origen. Cuando ve estas maldades que suceden en nuestra vida, ¿qué hace entonces? Aquí voy a leer una vez más 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más, dice más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por esto Dios entregó la ley de Dios. Cuando usted ve, si sale suciedad, mucha suciedad, malos. Verdad, yo no cumplí ese mandamiento. Esa es la ley de Dios, incumplí. Soy pecador, malos, sucio. Así es. Cuando ve esto, ustedes va a hallar. ¿Qué va a hallar? La gracia. Usted más encuentra mi persona en ese lugar esta mañana, 300, 400 personas. Entre 400 hermanos, soy más peor. Soy más sucio. Aunque tengo boca, no puedo decir nada. Soy más peor. Cuando usted encuentra esa persona, dice más, va a encontrar la gracia. Yo soy más sucio, yo soy más peor. Pero ¿por qué Jesús me ama? Más sucios, más peor. Aquí 400 personas.
Yo pensaba que bueno, yo sé que mejor, pero yo sé, si ahí mirando las leyes de Dios no cumplí. En mi corazón sale mucha maldad, sucios. Dios, entre 400 personas, yo soy más peor, yo soy más sucio. Me da vergüenza decir sobre mis personas. Esa persona va a encontrar, ¿qué va a encontrar? La gracia. ¿Qué tipo de gracia? Gracias a Dios. Usted murió por mi pecado. Gracias. ¿Qué tipo de gracia, hermanos? Aquí dice, usted reconoce cuando ve más sucios, más malvados en ese lugar. Cada uno comparando. Yo soy más peor que esos hermanos. Yo cometí bastantes, muchos pecados sucios. Esa persona va a encontrar la gracia. ¿Qué tipo de gracia va a encontrar? Aquí leyendo, aquí no. Más cuando el pecado abundó, abundó la gracia. La gracia. Más gracias. Aunque no podemos comparar. Ustedes $1,000 debe, o algunos 100 billones de dólares debe. Entonces un señor se canceló, se exoneró. ¿Quién entre dos personas, quién más va a agradecer al Señor? Uno $1,000 debe, ¿verdad? ¿No? El Señor exoneró. Otra persona 100 millones de dólares debe, exoneró. Entre dos personas, ¿quién más va a agradecer al Señor? ¿Cuánto? 100 millones de dólares. Igual, esta mañana usted sí encuentra mi suciedad, mi maldad más. Aquí, usted también va a agradecer al Señor. ¿Cómo usted muere por mí? ¿Cómo usted, si me ama así? Luego esta persona estará más feliz, ¿cierto, no? Más feliz. Como $1,000 perdonó. Gracias, $1,000. Gracias, usted perdonó. Otra persona, 100 billones de dólares perdonó. ¿Cómo va a expresar? Igual, hermanos, diferente. Tal vez $1,000 exoneró. Sí, Señor, gracias. Así. Chao. Mañana nos vemos. Así. Pero 100 billones de dólares ya perdonó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántas veces? Hasta que Jesucristo vaya a Santa Cruz. Gracias, 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 gracias. Hasta que vaya a Santa Cruz. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? No se ve bien. Pero agradece. No se puede olvidar. Pero $1,000 nomás ya perdonó. Gracias, Señor, $1,000, ¿verdad? ¿No? Solo un viaje a Estados Unidos. Ay, ya perdón. Esta mañana no sé ustedes, sus corazones, ¿no? ¿Cuántas gracias dio? Aquí dice Zaqueo, un hombre Zaqueo, solo explica la Biblia, jefe de publicanos, rico nada más. Pero en su corazón hubo algo, cambio. Él consideraba, ¿qué consideraba? Soy más peor que todos. Yo años escuché, murmuraba a mí. Mis hijos me hablaban de vez en cuando. Papá, ¿usted robaste? ¿Usted así golpeaste? Un deudador. Así hablaba la gente. Mi padre, vergüenza. ¿Por qué padre así vive? Y tal vez sí, él en su corazón. Pero ese día encontró Jesús. Jesús todo perdonó sus pecados. Escuchando, yo hice solamente maldad. Pero Jesús me amó. Me limpió mis pecados todos, mis maldades todos. Entonces Zaqueo llegó. Sí, un agradecimiento. Gracias, Señor. Mientras hablando, conversando, Zaqueo habló a eso. Jesús, la mitad de mis bienes entregaré. ¿A quién?
Imagínense, entre Jesús, Zaqueo habla, comiendo habla. Jesús, gracias Señor, soy pecador, soy malo, pero usted ¿cómo así limpió mis pecados? La mitad de mis bienes entregaré todos los pobrecitos. Gracias Señor. Eso nada es comparando, ¿verdad? No, la muerte del Señor es Cristo. En su corazón de Zaqueo, lleno de agradecimiento, ¿verdad? No, pocos y muchos. Muchos, muchos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué muchos agradecimientos? Porque Zaqueo, él conoció, era su maldad. Muchísimo, muchísimo. Él muy malo, más que todos, sucia era su vida. Ahí encontró la gracia grande. Zaqueo habló: Jesús, la mitad de mis bienes entregaré todos los pobrecitos. ¿Por qué eso hablé? Tal vez es cierto, ¿no? Imaginando la mitad de mis bienes, ¿cómo voy a entregar? ¿Sí? Tal vez sentimental, ¿verdad? ¿No? Entonces así para tapar su boca, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿verdad? ¿No? Y calculando después, no se daba cuenta, mis bienes, ¿cuántos millones de dólares? ¿Cómo la mitad voy a entregar? Luego mis ropas recién compré nuevito, eso la mitad también, ¿cómo voy a entregar? A mis zapatos también, ese Nike, ¿verdad? ¿No? Hace no marca, ¿cómo voy a entregar? Todo la mitad va a entregar. Mientras habla, miraba a Jesús, ¿cierto? ¿No? ¿Escuchó bien Jesús? No escucha. Olvídalo Jesús, olvida. Ya así hizo Zaqueo, va peor. La mitad de mis bienes se entrega de pobrecito. Jesús, nada es eso más. Si he defraudado a algunos, 4 veces más devolveré, dice. Otra vez ya tapó su boca. Ya no. Estaba muy agradecido. Comparando ese nada. El Señor que murió me ha dado esta salvación, mis bienes, mis cosas, nada. Aún no alcanza mis bienes. Imagínense, 4 veces más devuelve. ¿Se queda o no se queda? ¿Se queda o no se queda? Casi no se queda, ¿verdad? ¿No? Aún no se queda. Aún déficit más grande. ¿Qué más grande? El Señor más grande. El Señor más grande, esa salvación más grande. Nosotros hemos leído esta mañana sobre Zaqueo, hermanos. Dios esta mañana solo quiere pedir a nosotros, no nosotros, nuestra fuerza no, solo nuestro corazón. Usted esta mañana también encontró esa gracia. Usted también considera más sucio es, más peor que otros, más terrible que otra persona es. Cometieron bastante pecados, aunque no sabemos, pero el Señor Cristo, su muerte, limpió, perdonó nuestros todos pecados. Entonces, hermanos, si ustedes encontraron esa gracia, ese amor del Señor, es Cristo. Jesús nunca pidió que venga 10 de la mañana puntual, venga, coloca Cilia, luego ya no duerme, ya lee que tiene la Biblia, tiene que orar a mí. Jesús jamás pidió esta mañana. Tal vez Pastor Andrés hable, hermano puntual, 10 de la mañana puntual, hermano ven, aquí nadie limpieza hace, ven acá hermanos, ya limpiamos juntos, ya vamos a traer la Cilia, vamos a traer eso, hacemos, vamos a participar en el retiro nacional, hermano agradece, tiene que ofrendar, tiene que diezmar. Tal vez humanamente yo puedo hablar, pero qué pena hermanos, qué pena. Jesús jamás eso pidió, jamás. Solo usted que conozca quién era ustedes. Antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿quién era? Zaqueo, jefe de publicanos. Para llegar a ese nivel, el agresivos, rabia, celos, envidia, luego eliminar sus compañeros, todos. Toda la manera, él llevaba esa vida. Mentir, nada, mentir. Después, estafar, ¿cierto hermano? Para ganar bien. Nuestra vida, ¿verdad? Así.
Pero Zaqueo encontró ese gracias, ese amor del Señor Jesucristo. Él murió. Entonces estaba muy agradecidos. Él por su corazón. El Señor vivió como murió por mí. Yo también algo puedo servir voluntariamente por su corazón. Aquí versículo, ya, San Lucas no hemos leído. San Lucas capítulo 19. Ocho no hemos leído. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicados. 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces Zaqueo, así sus bienes entregando a los pobrecitos, dinero entregando pobrecitos, mirando a Jesús, tú has recibido la salvación. Hoy día ha llegado a esta casa de Zaqueo la salvación, ¿sí? Tú eres hijo de Abraham, tú puedes entrar al reino de los cielos. Jesús habló, ¿cierto, no? ¿Por qué habló? Zaqueo ofrendando, y luego apoyando a los pobrecitos. Por eso Jesús habló. ¿Por qué ha llegado a esta casa la salvación? Su corazón, hermanos, su corazón. Sí, él sabía que soy más malos, más peor que todas las personas, sucio demasiado. Pero como ese pecador, Jesús murió, me perdonó, ¿verdad? ¿No? Luego, yo, aunque soy nada, quiero servir. Yo también quiero vivir para el Señor. Aún mis dineros, mis materiales, comparando nada. Si puede dar, todo puede dar y daré para el Señor, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede dar eso? Que en el corazón de Zaqueo, más grande el amor del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Señor es más grande. Entonces él va a vivir para el Señor. Muchas veces, después de recibir la salvación, muchos regresan. ¿Cómo regresa? Como antes. En la Biblia también dice, algunos dicen, pero, y vomitando luego nuevamente, come, no come. Come, no come. Eso hablando la salvación, sobre la salvación, perder. No está hablando la perder. ¿Sí? Un hermano salvos, después de entender ese gran amor del Señor Cristo, luego, ¿qué hace? Regresa, vuelve como una vida sucia anterior. Como pero vomita, ¿cierto, no? Es sucio, qué asco era. La vida anterior, verdaderamente, muy sucia es. Según nuestro deseo, llena de maldicia. Anteriormente así vivíamos, según nuestro deseo. Conocimos el amor del Señor Cristo. Vivir para Él. Él va a vivir para nosotros. Como un matrimonio. Después de entender la salvación, ¿qué hace? Un perro vomita eso. Otra vez, come, qué asco. Vuelve otra vida anterior. Ese deseo de la carne. Otra vez, llevando esa vida era. Qué asco, qué sucio. La Biblia explica esta parte. Pero aquí dice, ha llegado la salvación en esta casa de Zaqueos. Luego versículo 10, ya aquí vamos a ver. ¿Por qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Ya, Romanos, otra vez voy a volver. Capítulo 2, hermanos. Si tiene la Biblia, Romanos capítulo 2. Versículo 4 voy a leer. 2:4, Romanos 2:4 voy a leer. Voy a leer, ¿pueden escuchar? Sí, hermanos. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios guía
para que nosotros arrepientamos, ¿sí? Arrepienta. ¿Sí? Llegar a ese arrepentimiento en nuestra vida. ¿En qué manera Dios guiando? Aquí, versículo 4 dice, ¿no? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Mucha paciencia Dios espera, guía, mucho amor, mucho cariño. ¿Qué quiere decir? Aún somos sucios, pero Dios no castiga directo. Aún mentimos, robamos, cometimos pecado, rabia. Pero Dios espera. ¿Por qué espera? Ve, tu vida así es. Cambie, arrepiéntese, arrepiente. ¿Hasta cuándo va a vivir confiando en sí mismos? Por eso Dios, con mucho amor, con su benignidad, paciencia, cuando comete pecado, ya maldice. Espera, ve tu suciedad, ve tus suciedades, oscuridad, ve. Así quiere vivir. De ahí cambia, arrepiéntese, confiando en mí, mi vida así es. Murmura, queja, rabia, no tengo paz. De ahí arrepiéntese. Ahí Dios guiando para que lleguemos a arrepentimientos. Pero versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentidos. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. Finalmente, mirando nuestras vidas sucios, no está adecuado que Dios quiere. Pero Dios en ese momento no castiga, hermano. La Biblia dice, ¿cierto, hermanos? Si cuando nosotros equivocamos, en ese momento Dios cascaría, ¿qué pasaría? Cuando nuestro hermano comete pecado, corta. Nuestro dedo comete pecado, rompe. ¿Qué pasaría? Aquí todo discapacitado va a venir hoy día. Brazo, pierna, ojo, todo. Así, directo. Usted rabio, usted queja. Así. Dios no, hermanos. Que ve usted cómo está llevando. Si tal vez esa vida llevando. Cambie corazón. Arrepiéntese. Mucha paciencia, longanimidad de Dios. Pero muchos, según su dureza, no quiere arrepentirse. Sigue viviendo su manera, sus gustos. Por eso atesora, dice, la ira de Dios. Cuando sucede en nuestra vida, ¿qué quiere decir? Por equivocación, no, hermano. Mucho tiempo acumulado. Mucho tiempo Dios esperar. Esperando. No ve su dureza, duro. Su corazón no quiere, sigue su manera. Es ahí Dios manda su ira, hermanos. Como hablamos, si la ley se introdujo. ¿Para qué? Abundase nuestra maldad, que vea. Luego, si ve nuestra maldad, soy más peor, más sucios, más también abunda. ¿Qué abunda? La gracia, el amor de Dios. Aún malos, como Jesús murió por mí, como Jesús perdonó mis pecados. Gracias. Abunda en nuestra vida más feliz, más agradecimientos. Tal vez, hermano, este tiempo muy rápido, todo rápido, ¿cierto? No hay espacio, ni siquiera pensar bien, rápido decidir, rápido hacer, necesita esto, rápidos. Pero hermanos, si ustedes esta mañana recibieron la salvación, encontraron esa gracia del Señor Jesucristo, en nuestra vida aún ocupado, muy preocupado, pero el Señor va a guiar a nuestras vidas. Luego va a haber mucho espacio, tiempo libre, luego agradece. Aún ocupado, verdad, el Señor me ama, me ha dado, agradeciendo, sacando su tiempo para el Señor, dando agradecimientos. Sí, ahí podemos hacer, ¿cierto? ¿No? Aquí versículo, no, San Lucas capítulo 19, Lucas, que dice San Lucas, aquí
esta casa va a llegar la salvación, dijo, ¿verdad? ¿No? Luego versículo 10 que dice últimamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había y perdidos. No vino, ¿sí? Uno que hace bien, uno que no ha perdido. Vino uno que perdidos, ¿sí? ¿Cómo estaba perdidos? Efesios explica, hermano, Efesios capítulo 2. Dentro de maldad, dentro de pecado, según nuestro deseo de la carne, según la voluntad de nuestra carne, según nuestros pensamientos, lo que desea en esa vida perdidos, luego una vida pecaminosa, deseo de la carne, eso desea. Cuerpo, ¿qué desea, hermano? Usted tiene hambre, ¿qué desea? Después de llenar su vientre, ¿qué desea? A dormir. Claro, descansarse. Después de descansar, ¿qué desea? ¿Qué hay diversión en este mundo? Eso busca. ¿Qué hay diversión? ¿Cómo puede divertir este mundo? Ese cuerpo, esa vida llevamos. Una vida pecaminosa, hermanos. Los padres hemos vivido anterior vida. Nuestro hijo también. Eso enseñando, igualito va a vivir. Eso. Tiene hambre, llena el vientre. Después se llena el vientre, busca comodidad, descansa. Descansa bien, aburrido. ¿Qué busca? Diversión en este mundo. Diversiones. Los padres también hemos pasado. Nuestro hijo también, igualitos. Llena hambre, vientre, va a buscar sus comodidades. Si busca comodidades, después diversión agresiva, pelea, mata, hace maldad, ahí divierte la mayoría. Ese mundo también así ha pasado, hermanos, la mayoría. Aquí dice, sí, Señor vino a los que perdido, ¿verdad? ¿No? Perdido. ¿Cómo ha perdido? Con nuestros deseos del cuerpo, ahí desviamos, perdidos. Pero vino para buscar, ¿verdad? ¿No? Ya eso leyendo termina, Romanos capítulo 3, ¿sí? Romanos capítulo 3. Sigue, ¿no? Escalando, ¿no? Sí, Lucas, Romanos capítulo 3, el versículo 23, hermanos. Ya voy a leer, ya Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice, todos pecaron, nosotros cometimos. Como la Biblia explica, considera, yo soy mejor que otra persona. Yo soy más buena persona que otra persona. Aún cometido, considera, ¿sí? Cada uno. Sí, pero cometieron pecado, ¿cierto? ¿No? Luego versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia esta mañana dice, como sea ustedes esta mañana llegaron, bonitos, guapos, elegantes, pero Dios sabe nuestra vida verdaderas. Todos pecaron, no sabemos, ¿sí? ¿Cómo? Pocos, muchos, pero todos cometieron. Entonces luego el Señor Jesucristo vino a este mundo, muriendo en la cruz, luego nos dio justicia, la salvación. Por eso versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta mañana, ¿cómo ustedes han cometido pecado? ¿Cómo era la vida? Pero ¿cómo tantos, pocos o muchos, sucios, malos, malvados? Pero a través de nuestro Señor Cristo, todo ya limpió sus pecados. Por eso Jesús dice, somos justificados. Aunque usted cree o no cree, somos justos, no tenemos pecado. Si esa parte puede creer, hermanos, amén.
Sí, por eso la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Jesús tenía esta redención, la redención que es como San Lucas capítulo 19. Vino este mundo los que ha perdido, los que ha perdido. ¿Qué quiere decir? Según nuestro deseo de la carne, según nuestra manera, vivimos, cometimos pecados. ¿Sí? Entonces, una vida perdida, pero el Señor vino luego a través de esta redención. La redención que está en Jesucristo, ¿verdad? No, así dice. La redención que es sí o sí necesita sacrificio. ¿Qué necesita, hermanos? Dentro de esta palabra, la redención está incluido. ¿Qué está incluido? Sacrificio. No es gratis, hermanos. Para recuperar, salvar a nosotros, Jesucristo debe morir, derramar la sangre, entregar su muerte. Eso está dentro de la redención. Luego, pagando su muerte, nos ha rescatado, nos ha comprado, se limpió nuestros todos pecados, hermanos. Si hay más tiempo, quisiera compartir. Pero cómo no, hasta aquí nomás. Si esta mañana nosotros compartimos. ¿Sí? Entonces esta mañana todos los hermanos, si ustedes encontró ese amor del Señor Jesucristo, si verdad mi personas más malos, más sucios que otros, entonces también su vida va a abundar más gracias, más amor del Señor Jesucristo. Luego, aunque no diga, ven temprano, tiene que leer, tiene que servir, tiene que ofrendar. Antes de decir, ustedes voluntariamente van a hacer. Ese por el amor del Señor. Esta mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Luego orando, luego anuncio, avisaremos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre Zaqueo. Zaqueo llevaba una vida tan sucia, aunque su vida muy elegante. Él es jefe de todos los publicanos. También él es rico materialmente. Económicamente no faltaba. La gente se acerca de él, respeta, pide ayuda, apoyos. Humildemente las personas sí se acercan, pero se da cuenta, las personas, si no le gusta a Zaqueo, murmura, que la gente dice pecador. Él es malo, cometió pecados, robó, también estafó, así maltrató a la gente que debía. Entonces en el corazón de Zaqueo no tiene paz, también muchas condenaciones por lo que hechos. Su dinero, sus materiales no podía dar solución. Un día escuchando a Cristo, Jesús todo puede solucionar. Entonces mi corazón está vacío, llena de condenación, lleno de pecado también, Él solucionará. Por este deseo se acercó, aunque tenía problemas, situación, pero subiendo un árbol, ahí encontró. Jesús le gustó su corazón, se fue a su casa, mientras recibiendo el Zaqueo a Jesús, comiendo, conversando, Él abrió, luego escuchando la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo mi Salvador, Jesucristo me ama. Tan sucio, tan malvado mi persona, pero Jesús murió por mi pecado. Ahí Él estaba muy contento, agradecidos. Luego Él dijo, Señor, la mitad de mis bienes entregaré a los pobres. Si yo he defraudado a algunos, cuadruplicados entregaré a todas las personas. Supuestamente el Zaqueo no se queda nada. Sí, más peor, no se queda, pierde todos. Pero Él es más grande en su corazón. Ese amor del Señor Jesucristo podía servir. Sí, podía seguir a Jesucristo. Esa mañana nosotros también igual, entre todos los hermanos. Mi persona más pecador, más sucio, yo he cometido. También yo he desviado,
según mis deseos, ignorando la gracia de Dios. Pero gracias a usted murió por mi pecado. Ahora creo, somos salvos, limpios, no tenemos pecados. El resto de mi vida quiero servir como el Señor sacrificó a nosotros. Aunque no tenemos muchos, mi tiempo, mi cuerpo, mi vida, serviremos para el Señor, para el Evangelio. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Anuncio, hermanos. Sí. Anuncio. Sí. Anuncio, hermanos. Ese tiempo no estamos comprando un inmueble para nuestra propia iglesia. Como sabemos, ¿no? Nuestra iglesia está en zona pura, pero espacio muy chiquitito, no podemos entrar. Pues todos los domingos en ese lugar, Salón de Minero, realizamos culto, servicio dominical. Por eso hemos visto cerca del terminal de bus. Todos los hermanos, pasamos, ser terminal de bus, buen lugar, muy céntrico. El precio también muy adecuado, económico. ¿Sí? Y conociendo ese lugar muy más elevado, pero 2 lotes, 1500 metros cuadrados, se nos dando muy económicos. Entonces, es buena oportunidad. Dios está guiando a nosotros. Pido oraciones. Luego, todos los hermanos han decidido ofrenda decidida, por mensual o por cuota. Luego, los hermanos también todavía no han decidido atrás cuando saliendo a la entrada hay alfolí. Entonces diferente color de sobre a esa ofrenda o diezmo o especialmente ofrenda decidida, para terrenos. Entonces ustedes quieren agradecer y expresar ese agradecimiento que nos ha dado esta salvación. Ahí puede y poner, especialmente para compra de inmuebles, un sobre un color, luego ofrenda decidida. Entonces en esa ofrenda decidida nosotros usaremos, comprar ese terreno pronto, queremos comprar. Luego en este año, en nuevo lugar, queremos preparar, campamento mundial en Sucre también, junto con los voluntarios. Entonces todos los hermanos, todos participen, ni uno se desvíen por la fe. Nosotros avanzando, Dios sí o sí va a dar. Nosotros creemos. Amén, hermanos. Sí, gracias. Sí, ustedes también, todos van a recibir la bendición de Dios. Otro anuncio, retiro nacional, el 4 al 7 de julio, 4 al 7 de julio, de este jueves hasta domingo, realizaremos en la ciudad de Cochabamba. Entonces, en ese lugar muy amplio, entonces se llama Don Bosco, Fátima. Entonces en ese lugar, y nosotros también, campamento de niños. Nuestro hijo también, mismo lugar, va a realizar campamento de niños, desde 5 a 12 años de niños. En ese lugar juntos vamos a realizar. Por eso ya la inscripción hasta hoy día, hermanos. Hoy día va a cerrar. El cierre de la inscripción hoy día, luego el pago hasta mañana lunes. Nosotros pagando, luego nosotros ya estamos preparando comprar materiales, comidas, también lugares, todas las necesidades, y con esa entrada pagamos. Por eso los hermanos, hoy día es el cierre de la inscripción. Luego cualquier dudas, también sugerencia también pueden consultar a la oficina. 4 al 7 de julio, retiro nacional, juntamente campamento de niños para realizar. Luego sobre transporte, muchos hermanos están preguntando, transporte, porque el miércoles de la noche queremos partir de La Paz a Cochabamba, el lugar del evento directo, estamos coordinando con las empresas de transporte. Entonces esa parte, plan de transporte, encargado de transporte de San José Poma, va a explicar, Entonces queremos invitar para que puedan explicar.
Sí, muy buenas tardes, hermanos. Sí, esta tarde un poco también vamos a explicar sobre el plan de transporte. Siguiente, por favor. Como mencionaba el pastor, nuestro plan es partir este miércoles 3 de julio, ¿no? Y bueno, ¿por qué estamos partiendo el miércoles? Eso también quiero explicar, ¿no? Y la hora de partida, como pueden observar, miércoles a las 10:30 aproximadamente sería por la noche, ¿no? La partida. ¿Por qué estamos haciendo esto? Siguiente. Siguiente diapositiva. Sí, ahí. La hora estimada para llegar, si es que partimos casi en la noche, tipo 11, aunque un poco antes se puede llegar, pero estimando así, un poquito extendiendo, 8 de la mañana. Entonces, nuestro objetivo era poder llegar cómodos, ¿no? Normalmente la entrada cubre a partir de la cena, no cubre ni desayuno ni almuerzo. Por ese motivo, partir un día antes para que sea más cómodo. A veces cuando nosotros hacemos las cosas con poco tiempo, es muy ajetreado, no hay tiempo para inscribirse, no hay tiempo para llegar a su hospedaje, con su maleta está caminando de aquí para allá. Entonces, si tiene más tiempo, con más tiempo puede llegar temprano, acomodarse, bañarse, alistarse. Por eso pensábamos el día miércoles, para que al día siguiente lleguen con tiempo, pero tomar en cuenta que tanto el desayuno y tanto el almuerzo ya sería por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Eso. Y a partir de la cena ya va a empezar a cubrir la entrada, porque requiere presupuesto también, ¿no? Es un presupuesto. Entonces no se sabe quiénes van a llegar temprano, quiénes van a llegar tarde. Por eso, si es que partimos en la noche, sí o sí automáticamente tendrían que correr por sus gastos el tema del desayuno y el almuerzo si partimos el miércoles en la noche, por ese motivo. Siguiente. Sí, el lugar de partida nosotros estamos coordinando para que pueda ser en la iglesia. Sabemos bien que las cosas, sus maletas, para poder esperar, acomodarse, ¿no? Entonces la iglesia, para que el bus pueda venir lo más cerca posible a la iglesia. ¿Sí? Miércoles 3 de julio. Siguiente. También queremos pedir a los hermanos que están viniendo con los menores de edad, que van a viajar con menores de edad, o está enviando en todo caso, está enviando a su hijo, pueda conseguir el permiso. En caso de que va a viajar su padre, su madre, no requiere permiso, ¿no? Está viajando los padres, pero si está enviando, necesita sí o sí sacar el permiso. Eso se puede sacar en la terminal, todo se saca ahí, ¿no? En un día ya lo puede obtener. Bien, tenemos la terminal de acá, de La Paz, o la terminal del Alto. ¿Sí, hermanos? Siguiente. Hermanos, también la empresa que estábamos pensando era Transcopacabana Men 1. ¿Por qué? Yo voy a explicar un poco más adelante por qué estábamos pensando esta empresa. Siguiente diapositiva. Normalmente esta empresa ya está actualizando sus buses, ¿no? Tiene más modernos, con placa número 6. Y como pueden observar, este es uno de sus mejores buses, ¿no? Aunque nosotros queremos hacer un contrato con placa, pero ellos no quieren porque rotan sus buses, ¿no? Tienen un rol y no saben qué bus va a tocar. Pero este es el mejor bus que tienen. Siguiente. La parte de abajo son buses más modernos. Siguiente. Para que puedan observar un poco. Siguiente. Siguiente. Sí, también, ¿no? Es de 3 filas. Siguiente. Obviamente acá en la ciudad de La Paz tenemos buses, mayormente todos los buses son Leito, ¿verdad? Actualmente ya son puro Leito, los semicama ya poco, ¿no? Muy poco. Estos buses, obviamente el precio de estos buses no quiere bajar, vamos a hablar del precio un poco más adelante. Sí, siguiente. Ya, la reclinación de los asientos. Si se viaja en la noche, preferimos que sea un poco más cómodo, ¿verdad? Porque es para descansar. Entonces, este es un bus que pueda ser factible también para los hermanos, pensábamos. Siguiente. Vamos a hablar del tema de los costos, ¿sí? Los costos actualmente, inclusive hace días atrás,
los costos están de 40 a 60 bolivianos en el día. La tarde puede ser también, ¿no? En la mañana cobra eso porque no hay mucha demanda. Eso es antes de la vacación. Como 5 veces hemos ido a preguntar distintos días si se mantenía. Y el costo se mantenía entre 40, 60, 40, 60 y hasta 50, 60, incluso en esa empresa, ¿no? Pero en la noche es 70, 90, ¿no? En la noche ya precio 80, 70, 60, porque viajan hasta la última flota que es a las 11, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el detalle? Como nosotros queríamos hacer un contrato con tiempo, íbamos y preguntábamos, ¿será posible hacer ese contrato? Ellos decían, para esas fechas es otro precio, ¿no? Para esas fechas no sabemos cuánto es la demanda. Si quieren saber cuánto vamos a cobrarles, vengan un día antes. Pero venir un día antes para nosotros es difícil, ya que son muchas personas, ¿verdad? Entonces, le preguntábamos cuánto iba a cobrarnos. El costo es, siguiente, el costo que querían cobrar todas las empresas es 106. Esto solo es ida nada más, ¿no? 106 bolivianos solo ida. Este es el precio tope que la ATT, si no me equivoco, es la que le impone, ¿verdad? No puede elevar más de este precio. Entonces, si quieres hacer contrato es con el precio tope, eso es lo que ellos dicen. Hemos preguntado ayer también de nuevo, pero quieren hacer el contrato con este precio. A pesar de que nosotros hemos preguntado desde la iglesia hasta el punto del evento, igualmente 106 quiere hacer. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, ahí nosotros nos sentimos un poco difícil para tomar la decisión, porque sabemos que es un monto muy elevado para los que también les es difícil conseguir, ¿no? También para mayoría, porque es un precio casi doble, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos un poquito muy difícil en este tanto, pero teníamos un plan, eso queremos explicarles, hermanos. Si es 106 de ida y 106 de vuelta, sería total 212 bolivianos. Entonces, vamos a formar 2 grupos, ¿no? Los que desean, quisiéramos nosotros cobrar también, desde hoy día vamos a cobrar afuera este monto, 106. Pero lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el dinero, saber cuántos quieren viajar y tenerlo hasta un día antes o 2 días antes. ¿Me entiende? Y recién ir para hacer contrato, porque no sabemos la demanda, ¿verdad? Entonces pensábamos tener el dinero y si es que de repente sale más económico, devolver el monto que estamos haciendo el contrato, informando. ¿Por qué queremos ir todos en grupo, hermanos? Si nosotros vamos a ir individualmente por nuestra propia cuenta, para Cochabamba, quienes son los que nos van a recibir, ¿cómo se dice esto? Los anfitriones, es más difícil. ¿Por qué? Tienen que buscar, 2 personas están esperando en la tranca. Esta parte más aclarar, no es en Cochabamba, es antes de Cochabamba, ¿sí? Colcapirgua, si alguno conoce, antes de llegar. Si vamos a ir por nuestra propia cuenta, algunos así por su cuenta, va a tener que quedarse en el camino. Y Cochabamba como anfitrión, para conseguir transporte para recogerles va a ser difícil también. Van a tener que bajar con sus maletas y volver a entrar a otra dirección para llegar al lugar con sus maletas. Entonces es un poco más complicado. Por eso estamos viendo este bus que pueda entrar hasta el lugar. Pero ese es el precio, ¿sí? Por eso queremos ir en grupo, hermanos, ¿no? En grupo. Y ese sería el plan. Los que desean también ir con la delegación, vamos a administrar este dinero. Administrando este dinero, cuando veamos un día antes, por ejemplo el lunes en la tarde o el martes en la mañana, entonces ya viendo cuánto está el precio, poder ver el contrato ya con la empresa. Pero necesitamos saber cuántos son, ¿verdad? Por eso estamos nosotros habilitando la inscripción. Otro detalle, va a disculparme mucho hablando porque quiero que comprenda también. Si partimos en la noche es un costo, ¿verdad? Si partimos en la mañana puede ser otro costo. Pero si partimos en la mañana estimamos partir 9, pero tendríamos que llegar tipo 5 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces ya no va a haber mucho tiempo, pero puede que sea más económico. Eso vamos a estar informándoles también, hermanos, si es que también quiere ir con nosotros.
queremos ver los mejores buses, porque cuando hemos escogido más económico normalmente siempre ha salido difícil, ¿no? Incluso si se pincha la llanta, si tarda, entonces eso, hermano, quiero que considere también, ¿sí? Vamos a estar habilitando. ¿Qué más? Por favor, también rogar a los hermanos que están yendo de manera independiente con su vehículo, pueda pasar por el área de transporte y hacernos notar. Para Cochabamba es importante saber quiénes están viniendo con su propio vehículo, ¿sí? Les rogamos esa parte, quiénes están viniendo con su propio vehículo, que se acerque a la mesa de transporte y nos avise. Nosotros vamos a también tomar en cuenta esa parte, sí. Yo creo que eso sería. Gracias. Se escucharon bien, plan de transporte, ¿no? Pero en esta semana, antes de partir, lunes, martes, miércoles, sí que va a conversar, negociar con las empresas de bus. Luego, mejor precio va a avisar a ustedes. Luego, usted atentamente escuchando, cuando ya recibiremos, ¿sí?, transporte, el costo rápido, ¿no? Pueden venir, o otra manera, por QR, diferente manera. Queremos avisar, los hermanos pueden escuchar atentamente. Luego estamos preparando toda la manera que esté bien, cómodamente escuchar la palabra en el retiro. Hasta va a ser el bautizo. Después de recibir la salvación, todavía no recibieron el bautizo. En el retiro va a ser hasta ahora más de 100 personas, ¿no? De todas las ciudades, bastante hermanos recibieron la salvación. Entonces falta eso esperando, ¿no? El bautizo. Luego los enfermos. Alguien me pregunta, me enfermé, dice, no puedo ir, dice. Al revés, se enfermó, por eso tiene que ir. Si ahí, quedándose en la casa, va peor, ¿cierto? Descansando va a sanar. Tal vez puede mejorar, pero mejor confiar en Dios. Ahí junto, escuchando la palabra, pasando, va a sanar todos. Luego para los enfermos hay oración en el retiro, los hermanos también invitamos. Luego otro anuncio, campamento mundial en Corea, ¿no? 21 al 28 de julio con Pastor Ospak, en diferentes eventos para realizar en Corea. Entonces mi matrimonio va a participar esta vez, también los hermanos, pido oraciones. Luego las inscripciones, academia, presenciales y virtuales, está abierta hasta último momento. Los hermanos pueden inscribirse, aprender las academias, diferentes academias. Sí. Entonces está abierta inscripciones. Luego convocatoria a los voluntarios. En la iglesia hay diferentes áreas, staff, edición de video, oficina, todos pueden inscribirse, aprender. Luego servir el Evangelio. Y luego Festival Cultural 2 de julio en Sucre, en la Universidad de Sucre, Teatro Gran Mariscal, un teatro muy grande ahí en Sucre, ¿conoce, no? Entonces la Universidad de Sucre, ¿no?, del Estado, tenemos convenio, juntos estamos preparando campamento de Sucre próximo año. Entonces, desde ahora, cada mes va a realizar diferentes eventos nacionales. 2 de julio, el Sucre Teatro Gran Mariscal, 6:30 de la tarde, va a realizar. Entonces, los jóvenes del grupo de danza aquí en La Paz, los voluntarios, van a viajar. Pido sus oraciones. Terminando de Sucre va a venir a Cochabamba, va a participar juntos. Luego, hoy culto de la tarde no hay. Sí, hoy culto de la tarde no hay, porque pronto va a ser retiro nacional en Cochabamba. Por eso hoy en la tarde todos los hermanos invitamos, ¿no?, a nuestra familia o los hermanos que están enfermos, tienen situaciones, también están alejados, visitando. Luego invitamos retiro nacional compartiendo. Por eso por los hermanos, muchos van a participar, recibir la salvación. Atrás hay volantes por las zonas, los guías, sus miembros que corresponden, no tiene muchos volantes, ¿no? Sí, no muchos. Por eso ese volante esta tarde visitando puede invitar los hermanos. Por eso culto de la tarde no hay.
Luego hoy día, primera vez llegaron nuestros cultos, primera vez llegaron invitados, está, puede levantar.